Bueno, vamos a hablar ahora con el expresidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, también exintendente de la ciudad de Santa Fe, ex candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe y diputado nacional, mandato cumplido también. Una persona muy activa que inclusive se involucró directamente en esta cuestión del caso Vicentín. Estuvo en Reconquista presentando un amparo. Bueno, vamos a hablar todas estas cuestiones porque me parece que el caso Vicentín toca a todos los actores políticos, empresariales y sobre todo a las economías regionales. Mario, ¿cómo estás? Ahí estamos viendo un dedito, digamos, por ahí, así que a ver si se puede... Ahí está, Barleta, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Mario. Ya, a esta onda. Te vi muy activo con el tema Vicentín, lo tomaste desde el primer momento y te presentaste en Reconquista para un recurso de amparo. Contame qué análisis haces a priori de el decreto, digamos, de necesidad de urgencia del presidente, las negociaciones que se están llevando a cabo ahora con el grupo Vicentín, pero sobre todo, ¿qué postura tomás? Bueno, primero señalar, Rodrigo, que sabés de mi preocupación de siempre por el destino de nuestra provincia y una, debo reconocer, particular inclinación a los problemas y a las circunstancias que le toca vivir a la gente de nuestro norte santafesino, porque conozco mucho de su esfuerzo, de la desatención de diferentes gobiernos, no quiero hacer mención a ninguno de ellos, pero bueno, históricamente el norte ha tenido siempre o ha sido un poco relegado, siendo que para mí es una de las grandes oportunidades para la provincia de Santa Fe. Cuando sucedió lo que sucedió de este decreto de necesidad de urgencia, cuando, bueno, a través de los medios, la televisión, podía observar la reacción de la gente. Vos me conocés, me empezó así a hervir la sangre, por decirlo de alguna manera, y hablé inmediatamente con amigos muy formados en el tema de los procesos de quiebra, los temas jurídicos y demás, porque quería hacer algo, quería realmente no solo una declaración, sino efectivamente generar un hecho que tienda a normalizar esta situación que desde el inicio me pareció absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? A ver, el DNU 522 del presidente es un DNU que plantea involucrarse en un proceso que está en manos del Poder Judicial, es decir, una intervención, una pretendida intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Esto ya te da una primer pauta de la inconstitucionalidad al no respetar la división de poderes. Se puede hablar de un abuso de poder por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, ya esto daba pie para una presentación frente al juez para que actúe de hecho, porque es inválida, mejor dicho, porque el decreto está totalmente viciado y es nulo, y no tiene el juez por qué reconocer a los delegados que Presidencia de la Nación estaba enviando a Avellaneda. Ahora, esto no es solamente una cuestión del orden jurídico en lo que refiere a la constitucionalidad. También creo que tiene que ver con y así lo tomó la gente, está clarísimo que así lo toma la gente de Avellaneda, de Reconquista, del norte, un avasallamiento del poder central en contra de la provincia de Santa Fe y fundamentalmente del norte de la provincia de Santa Fe. Es decir, se lo vio como un atropello del poder central, dejando absolutamente de lado
la concepción federal que todos abrazamos y decimos defender. Por lo tanto, lo que le solicitamos al juez en la presentación que hice en el día de ayer, cerca del mediodía, fue que el decreto de necesidad de urgencia era nulo, de nulidad absoluta. Por otro lado, que no tenía por qué reconocer a los delegados enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, algunos piensan que si hubiese intervenido el Congreso de la Nación hubiese sido diferente. No hubiese sido diferente. Las normas que regulan no permiten ni siquiera al Congreso de la Nación determinar una intervención de esta naturaleza, salvo que se modifiquen las leyes. Y bueno, además de esto, si el juez no actúa de oficio, el pedido es que instruya al fiscal para generar una demanda de lo que se define como acción de amparo. O sea, lo que se apunta es sobre todo a la figura de la intervención, que es el primer paso que dio Alberto Fernández, el presidente. El Congreso Nacional sí va a tratar sobre la cuestión de la expropiación y el futuro de Vicentín. Exactamente. Y bueno, yo no soy más diputado nacional, pero ante una propuesta de expropiación del modo en que la está planteando el Poder Ejecutivo, votaría absolutamente en contra. A ver, no quiero que se entienda que no entiendo la necesidad de que el gobierno esté atento a la ayuda de no solo esta empresa, que sus problemas incluso vienen antes de la pandemia, sino de todas las empresas que de aquí en más seguramente van a tener dificultades. Ahora, una cosa que nos enseñan los países centrales, miremos Alemania con Lufthansa, 9.000 millones de euros, pero el 25% de las acciones en el Estado. Renault en Francia y tantos otros ejemplos, el Estado adopta una actitud que centralmente tiene que ver con la búsqueda del rescate, de la ayuda para salir de este momento difícil. No busca ir por todo, no busca hacerse dueño de todo. No ahora, busca manejar Mario, y la negociación con Nardelli, con Sergio Nardelli, que aparece ahora justamente en escena, fíjate vos lo que es la política, ¿no? Y la justicia. Están imputados Padoan y Gustavo Nardelli, pero el CEO que aparece como negociador es Sergio Nardelli, que es en verdad el cerebro, digamos, del grupo, porque todos los que conocen más o menos cómo se maneja ese grupo, el verdadero cerebro de todo el grupo es Sergio Nardelli, quien habla con el presidente. Digo, ¿pensás vos que hay un retroceso de aquel martes donde se presenta el DNU a lo que es hoy la negociación con el CEO de Vicentín de parte del presidente? Bueno, veremos cómo termina la historia, ¿no? Pero en realidad las cosas deberían haber empezado de esta manera. Porque el diálogo, el encuentro entre el sector empresarial, el gobierno, los trabajadores, por supuesto, las cooperativas, incluso otros que estén dispuestos a involucrarse con un determinado número de acciones. Es el proceso natural que por otra parte es el que estaba llevando adelante el juez y que así es lo que corresponde y que también a la ley. Lo que no inhibe al gobierno ni al Poder Ejecutivo, también, porque también es parte, está entre los acreedores, por lo tanto, involucrarse en la búsqueda de una solución. Esto es lo que tenemos que aprender, porque de lo contrario, la sensación que nos queda cuando de la noche a la mañana se decide lo que se decide,
son sospechas. Todo el mundo sospecha que esto puede llegar a ser un anticipo de lo que en la Argentina va a pasar, que nos pasamos a parecer a una Venezuela y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál es la manera? Y bueno, la manera es primero sentarse, debatir, encontrar caminos de solución. Lamentablemente, este gobierno, como ya en otras oportunidades lo ha hecho, invierte los tantos. No sé si se considera con una capacidad y un poderío de pasar por encima de las instituciones, de las empresas, y fundamentalmente, ¿sabés lo que lamento, Rodrigo? Es que se pase por encima el sentir de la gente. Porque la gente esto, más allá de estar conociendo en profundidad los temas económicos, jurídicos y demás, lo que siente la gente es que de pronto llegan sin decir agua va, agua viene, para colmo, como si todo esto fuese poco, llegan de Buenos Aires a un lugar donde no hay coronavirus, entonces también... claro, te genera toda una alerta. Este elemento complica la cuestión. Cuando, por el contrario, si el Poder Ejecutivo, si el gobierno hubiese mostrado una actitud propositiva de involucrarse en el proceso para encontrar una salida, una solución que contemple, por supuesto, a los trabajadores, que contemple que el proyecto de empresa que se genere sea un proyecto de empresa, por supuesto, productiva y demás. La cosa hubiese sido diferente. Mario, ahora, la última, porque ya no tenemos más tiempo. Quiero ir al hueso. ¿Cuál pensás vos? Una pregunta que tiene que ver con la otra. ¿Cómo fue la postura de Perotti, pensás vos, según tu parecer, y la figura de la corporación mixta que vos estabas deslizando recién, que se está realizando en Europa? ¿Cómo la ves? Yo hubiese preferido un gobernador que adopte una actitud diferente de ser un mero delegado del gobierno nacional, que es como aparece en un principio cuando se conoce el decreto. Tampoco le pido que rompa relaciones con el gobierno nacional, ni mucho menos, pero bueno, su responsabilidad. ¿Perotti se transformó en un delegado? Sí, en lugar de transformarse en el representante de los santafesinos, que son los que lo pusieron en donde está. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo con esto que salga con los tapones de punta en contra del gobierno nacional, no, pero que pida las explicaciones del caso, que convoque a hacer un análisis, que solicite asesoramiento de su gente en el Ministerio de la Producción. Todos sabemos lo que ha sucedido en el Ministerio de la Producción o que está sucediendo todavía, como también a economistas y demás, pero con la convicción clara de que su rol es la defensa, no de una determinada empresa, es la defensa de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos y fundamentalmente de los santafesinos del norte de la provincia. ¿Y la corporación mixta, sí o no? ¿Te referías a corporación mixta a alguien que pueda venir? Claro, por ejemplo, el Roberto de Olabaña dijo que hay que aprender de los errores que se hicieron sobre la soberanía energética con YPF, pero la composición es interesante. El Estado Nacional o el Estado Provincial o los estados, digamos, que pueden ser beneficiarios de las regalías, y también las cooperativas, productores agropecuarios, en este caso, digamos, en el caso de Vicentín. ¿Qué pensás vos? Bueno, hay que analizarlo. Las alternativas son muy variadas y hay diferentes modelos y ninguno es excluyente del otro.
acá se habló de dos temas. Disculpame, Rodrigo, que te robe un segundo más. Esto de la extranjerización, cuando las 5 mayores empresas vinculadas al tema de la exportación de granos y de la producción granaria son multinacionales. Es decir, nos la venimos a agarrar justo con la sexta, que tiene entre el 9 y el 10%, el 9 y el 10%, y las 5, que son realmente las más importantes, son multinacionales. Por otro lado, esto de que puede intervenir en la fijación del precio de los granos, cuando el precio de las hojas se define en Chicago. No los define Vicentín, ni Dreyfus, ni Cargill, ni nadie de ellos. Y bueno, y el tercer tema que me parece ya, no sé, fuera de lugar, totalmente queriendo tomar a los argentinos como inocentes, por no decir otra palabra, que es esto de la soberanía alimentaria. Claro. ¿A qué se refiere con la soberanía alimentaria? No comemos de la soja. Del 90 al 95%, va a parar se exporta y casi la gran mayoría para alimentar los chanchos chinos. O sea, está hablando de la soberanía alimentaria de los cerdos de China. Entonces, a ver, por favor, no utilicemos frases hechas para promover una sensibilidad en el corazón de los argentinos y seamos serios. Gracias, Mario, como siempre. Un gusto conversar con vos. Te mando un abrazo. Lo mismo, Rodrigo, un abrazo. Hasta luego.